Las 2 semanas pasadas, bueno, dos domingos pasados pudimos ver versículos del 5 al 9 y en los versículos anteriores el apóstol Pablo instruye a Tito sobre la tarea fundamental que tiene el hecho de, o podríamos decir, la tarea crucial de establecer un liderazgo en la iglesia en la isla de Creta, ¿no? Esto era, si tú te pones a estudiar el capítulo 1, vas a ver que tiene un propósito sublime en la carta que tiene que ver con la idea de poder establecer ancianos en la iglesia. Poder establecer ancianos que de alguna forma le den ese orden a la iglesia, entendiendo quizá todo el contexto, ¿no? Por eso vas a ver que la parte fundamental de la carta tiene que ver con el establecimiento de líderes en la iglesia. Ahora, esto está interesante. Voy a pedirle a David si me hace un favor nada más antes. ¿Me puedes apagar ese aire? Porque me deja sin garganta siempre. ¿Cuál? Este de aquí. Porque siento que me da así. Me pega bien bonito. Pero fíjate, tiene que ver con el establecimiento de líderes en la iglesia en la isla de Creta, y de alguna manera vas a darte cuenta de una realidad. Cuando tú ves las cartas de Pablo, vas a ver y vas a identificar esto, ¿no? Un destinatario, vas a identificar no solamente un destinatario, sino que él va a escribir y de alguna manera va a detectar una problemática y se va a tratar esa problemática, ¿no? Y se va a apuntar a esa problemática, poder de alguna manera darle una solución a ese problema. Acá vas a darte cuenta que Pablo va a escribirle a Tito para que de alguna manera él estableciera ancianos en la iglesia y darle un orden a la iglesia. ¿Por qué? Porque uno cuando empieza a ver ahora en los versículos del 10 al 16, Pablo cambia su enfoque para explicar de alguna manera por qué es tan vital tener un liderazgo fuerte y fiel en la iglesia, ¿no? Si te das cuenta, el versículo 5 en adelante, él va a dejar características de estos líderes. Y si nosotros nos metemos un poquito en todo lo que tiene que ver con el contexto, te vas a dar cuenta del por qué Pablo va a dar específicamente características específicas, valga la redundancia, en estos líderes que iban a estar en la iglesia en Creta, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso nosotros tenemos que ir y hacer un análisis de este pasaje y poder ver y darte cuenta qué era lo que Jero hablaba la semana pasada. ¿Por qué se toma el tiempo de 2 domingos y quizás podríamos tomarnos el tiempo de 20 domingos para explicar las características de estos líderes que están en una iglesia, ¿no? Para estar al frente de la iglesia? Cuando nosotros pensamos en la IBM Guadalajara, hoy la IBM Guadalajara tiene un proceso de ancianato y diaconado, ¿no? Donde este proceso ustedes dicen, pero ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Ya llevamos como 4 años, 3 años y tantos años. ¿Por qué es tan necesario llevar un proceso que lleve tiempo? ¿Por qué tiene que haber tantas cosas específicas en la cual demande de aquellas personas que van a estar en el liderazgo de una iglesia? Hoy nosotros lamentablemente vivimos en una sociedad donde hay miles de iglesias y vivimos en una Guadalajara que es gigante y no solamente es una ciudad grande, sino que también tenemos un contexto y un trasfondo de toda Guadalajara donde nacieron iglesias, donde hubo iglesias grandes, donde esa iglesia quizás se dividió y donde sucedieron diferentes cuestiones, ¿no? Donde hoy nace una iglesia chiquita y dice, pero ¿por qué esta iglesia chiquita pone tantas cosas para que seas líder de una iglesia y por qué tiene tantos requisitos? Claro, hoy te vas a dar cuenta el por qué. ¿Por qué era tan fundamental? Tú haces un análisis del trasfondo, podríamos decir, o de la escena. Podríamos decir que si hoy nosotros nos sentamos y hacemos un análisis de toda esta escena en Creta, y tú dices, vamos a analizar a Creta y vamos a ir viendo para comprender plenamente el pasaje, es útil y necesario que nosotros podamos detenernos y ver cómo estaba todo el contexto. ¿Para qué? Cuando tú vas a la isla de Creta, en el siglo I, Creta era una gran isla mediterránea donde tú empiezas a ver todo su contexto y vas a ver algo muy importante. Un centro romano, tenías que ver con toda la política y todo lo que era el gobierno
estaba metido todo Roma. Cuando tú piensas en Roma, tú piensas que está abierta la puerta para todas las cosas. Y cuando tú hablas de todas las cosas, estás hablando de no solamente política, religión, creencias, estamos hablando de todo un contexto donde las puertas están abiertas para que el Imperio Romano permita que entre lo que quiera entrar, ¿no? Y acá dentro de eso vas a ver no solamente a Roma, va a haber mucha influencia de Roma, Grecia, Asia Menor y los judíos, y sin embargo su reputación era algo conocida en el tiempo en el que estaban. En la reputación de ellos, tú vas al versículo 12, que lo vamos a ver más adelante, y vas a ver cuál era la reputación de la gente en la isla de Creta y qué se decía de ellos. Nosotros entendemos que tú vas de un lugar a otro. Si yo voy a Cuernavaca y llego a Cuernavaca, ¿cuál es la reputación de la gente de Cuernavaca? ¿Alguien tiene idea? Porque yo no. ¿No? Si vas al DF, ¿cuál es la reputación de la gente del DF? Si vienes a Guadalajara, ¿cuál es la reputación de la gente en Guadalajara? O sea, nosotros nos damos cuenta, siendo argentinos, tú vas a Buenos Aires, y Buenos Aires nosotros entendemos que Buenos Aires es el típico argentino que toda la gente conoce en todo el mundo, ¿no? Aquel arrogante, creído, la persona que es la más soberbia, nadie le gana. Pero tú vas a una provincia más hospedadora, la gente más cálida, o sea, tú vas conociendo las características y tú piensas en la isla de Creta y tenía que ver con esos glotones, ociosos, mentirosos, malas bestias. Este era el contexto de la gente y este era lo que la gente de afuera veía de la isla de Creta, y esto era lo que la gente sabía de la isla. Sabía de la gente que estaba ahí que era de esa manera, esa era la característica. Mentiroso, esa era la primera en la lista. Mentiroso, glotones, ociosos y una lista de cosas que no podía de alguna manera cambiar, ¿no? De alguna manera esto era lo que se conocía. Los falsos maestros, el problema central aquí era personas que estaban, podríamos decir así, honestamente, no estaban equivocados. De alguna manera ellos tenían sus creencias, tenían su falsa enseñanza, que de alguna manera algunas de las cosas que ellos pensaban tenían que ver con la idea de que era la gracia más, no era solamente la gracia de Dios en la vida de las personas, sino que era la gracia de Dios más cosas que teníamos que hacer, ¿no? Y añadirle esto a la gracia porque la gracia no era suficiente. Entonces, nosotros podemos ir viendo que uno de los problemas más grandes que había en la isla de Creta, o en la iglesia, podríamos decir, la iglesia de Creta, era el hecho de los falsos maestros. Nosotros a lo largo de todas las iglesias, vas a ver la iglesia de Éfeso, iglesias, diferentes tipos de iglesias, siempre va a surgir una problemática. Al tener una cultura variada, al tener, no solamente eso, tú tienes que entender que en la antigüedad, estamos hablando de una isla. Cuando hay una isla, había diferentes tipos de puertos. Donde había un puerto, no necesariamente tenía que ver con riqueza, sino que era una puerta abierta a toda creencia. No solamente era una puerta abierta a toda la creencia, sino que todo entraba a la isla y todo se recibía y todo era una puerta abierta hacia el pecado, no solamente pensando en mentiras, no solamente pensando. ¿Sabes qué? Era conocida como piratería. Decía abiertas las puertas para hacer tranza, para hacer negocio, para vender y para diferentes cosas. Entonces tenemos que entender que ese era el contexto, ¿no? No solamente esa parte, la falsa piedad. Muchos de estos maestros parecían ser de la circuncisión, parecían ser personas santas, parecían ser personas que mostraban piedad, pero vivían de una forma doble, de una doble cara. Pero no solamente eso, si tú te das cuenta, esta falsa piedad tenía que ver con alguien que se paraba al frente y hablaba una cosa y vivía otra cosa. Entonces, estamos hablando de que si tú te acuerdas el concepto, cuando la Escritura habla y dice que muchos trabajaban o hacían cosas por ganancia deshonesta, es decir, estaban utilizando el Evangelio, ¿para qué? Para su propio deleite, para poder ellos tener un ingreso.
Y de alguna manera estaban utilizando esta falsa piedad para de alguna forma lucrar con el Evangelio. Entonces, tenemos que entender que este es nuestro contexto. Este es el contexto de la isla de Creta. Y de alguna manera esto era lo que se veía día a día. Hoy Tito llega a esta isla y de alguna manera Pablo lo envía. ¿Para qué? Para que pudiese establecer anciano en medio de todo este contexto. En medio de todo ese contexto, ahora sí, Tito tiene que establecer. Y va a mostrar una característica. Y cuando tú empiezas a ver esta parte, ¿por qué era importante para Tito nombrar estos líderes calificados? ¿Por qué era tan importante? Y nosotros en esta mañana vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos que establecer líderes con ciertas características? ¿Por qué nos tenemos que tomar el tiempo para la elección de un anciano, para la elección de un diácono? ¿Por qué tenemos que estudiar a la luz de la Escritura y dejar de alguna forma en claro el llamado de Dios hacia las personas que están al frente? Fíjate, quizá el mismo contexto te va a contestar el porqué. Había gente, no solamente la falsa doctrina, no solamente las creencias que habían en este tiempo, sino aquellos falsos maestros que se infiltraban y aparentaban una piedad, y aparentaban que eran de alguna manera religiosos y que eran de alguna manera santos, pero vivían de otra manera y hacían lo que ellos querían. Entonces, por eso Pablo, si tú te das cuenta, y no voy a regresarme a lo que Jero mencionó ya la semana pasada, pero fíjate en la lista y qué dice en las características de la elección de los ancianos. ¿Cuál es la primera que aparece? ¿Cuál es la primera que aparece? Léelo ahí en tu Biblia y fíjate, ¿qué dice? Versículo 5, 6, va a decir irreprensible. Irreprensible. Y va a empezar con las características, va a decir marido de una sola mujer. ¿Por qué comienza con la palabra irreprensible? Porque la palabra irreprensible tenía que ver con la idea de que no tenga, tiene que ver con la idea de esa vasija que no tiene manija, que no tiene dónde agarrarse, con la idea de aquel hombre que está de tal manera preparado y calificado que no tiene un lugar de dónde agarrarse, que es decir, no hay algo que se encuentre en la vida de él que sea torcido, o que sea mentiroso, que sea de alguna forma una doble cara, o decir, tiene este lugarcito donde puedo agarrarlo, y esa es la idea. Pablo iba a establecer por qué era importante para Tito nombrar estos líderes calificados, porque era necesario que haya personas que sean calificadas para la obra, y no personas que estén de alguna forma viviendo una doble vida. Nosotros vamos a tocar en esta mañana un pasaje que realmente es duro. El tono en el que viene hablando Pablo tiene un tono tranquilo, viene mostrando las características, pero ahora va a venir y va a ser muy directo. Cuando nosotros estudiábamos la materia de consejería, viene una parte donde habla sobre la consejería y habla sobre la confrontación neutética. Y la confrontación neutética tiene que ver cuando tú comienzas un proceso y comienzas a hablar con una persona y a marcar quizá un pecado y ayudarle a caminar con ese pecado y de alguna forma ir alejándote del pecado, ¿no? Pero llega un punto donde viene la confrontación neutética. Y esa confrontación tiene que ver con la idea de venir y marcar de una forma dura a la persona, mostrando que el nombre del pecado, o sea, mostrando las cosas con su nombre. No darle tanta vuelta y no darle tantas palmaditas ya en la espalda, sino decirle, a ver, Beto, lo que estás haciendo ya está mal. Entonces subimos tono. O sea, no es que vengo y lo regaño y le grito y le digo, no, es marcarlo de una forma directa. ¿Qué vas a hacer? Y es lo que Pablo va a hacer a partir del versículo 10 en adelante. Él va a cambiar el tono y va a ser directo, porque ya está la elección de los ancianos, pero ahora vamos a tratar el problema de una forma directa. Por eso la carta va a comenzar, el versículo va a comenzar, dice, ¿por qué? Cuando hay un por qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos haciendo un análisis del texto y cuando tú ves la palabra por qué en la gramática, ¿qué es lo que te dice? ¿Que hay qué? Hay un propósito. Hay un propósito porque hay aún muchos contumaz.
hay aún muchos contumaces, aquellos que deben ser confrontados y cómo detenerlos. Eso es lo que vamos a ver a través del versículo 10 y 11. Aquellos que deben ser confrontados y cómo detenerlos. Tú vas a ver el pasaje y va a venir la elección de los ancianos, pero luego va a empezar a hablar sobre esto. Porque hay muchos contumaces. Cuando está hablando de la palabra contumacia, ahora lo vamos a ver lo que significa en el original, que tiene que ver con su contexto, que tiene que ver con las personas que había en ese tiempo. Y no solamente eso, date cuenta que la gente que estaba en ese tiempo estaba teniendo una influencia para con la iglesia de Creta. Y de alguna manera Pablo va a comenzar escribiendo y diciendo, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. En otra versión va a decir, en la que tenemos nosotros, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Fíjate, va a comenzar diciendo porque hay aún muchos contumaces. La palabra contumaces indica a alguien que de alguna manera no se somete ante la autoridad ordenada por Dios. Esa es la idea. Esa palabra contumaces tiene que ver con aquel que no se somete. Que no se somete, es decir, no acepta ninguna autoridad de nadie. Tú vas a ir a la Escritura, y esto era un problema en ese tiempo. Eran personas que estaban ahí, pero no aceptaban la autoridad. Pablo comienza escribiendo la carta a Tito, y fíjate cómo va a comenzar. Fíjate cómo dice, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Él comienza diciendo Pablo, siervo, y se presenta como siervo. Por alguna razón él comienza presentándose como siervo para después indicar a estos contumaces o a aquellas personas que no se someten a la autoridad y va a tratarlos de una forma tan fuerte, porque él va a decir, porque ahí hay aún muchos contumaces, es decir, hay muchos que no se sujetan a la autoridad. Cuando nosotros vamos a la Escritura, y la Escritura habla sobre el tema de la autoridad, hace mucho tiempo leí un libro chiquito que decía la autoridad espiritual, de, ¿cómo se llamaba? Owen Sander o algo así. Y era un libro chiquito que te hablaba sobre la autoridad y cómo Dios establece autoridades, y tú te vas dando cuenta cómo Dios no solamente estableció autoridades desde el hogar. Dios establece un hogar, pero establece al marido como cabeza del hogar. Tú vas a un trabajo y hay autoridades en un trabajo. Hoy nosotros aunque estamos en un país y a veces renegamos y decimos, no, este gobierno no sabe hacer nada, pero Dios establece autoridades en los gobiernos. Y aunque nosotros pensemos que está mal, no, elegimos mal. Nosotros no elegimos. El Señor en su soberanía va a permitir que la persona que está hoy gobernando esté gobernando por alguna razón, porque Él tiene un plan maravilloso. Y todo de alguna forma lo va a llevar hacia su plan maravilloso, aunque nosotros nos quejemos. Y digamos, este gobierno está robando y está haciendo, y queramos hacer justicia. Dios estableció autoridades. Y Dios las puso ahí, aunque ellos se equivoquen. Nada escapa del control y de la soberanía de Dios. Nada va a escapar del control. Dios estableció la autoridad de tus papás. Y a veces uno piensa y dice, no, pero pues mis papás son inconversos. Pero Dios estableció su autoridad. Dios estableció a esa persona que está en tu trabajo y que de alguna manera por ahí dice, me está fastidiando. Dios estableció autoridades para que nosotros nos sujetemos. Siempre y cuando esto no vaya en contra de quién, de la autoridad de Dios. Cuando tú vas a Romanos capítulo 13, versículo 1, ¿te acuerdas lo que dice? Sométase toda persona a las autoridades que Dios de alguna manera estableció. Porque no hay autoridad sino de parte de quién, de parte de Dios. El Señor fue quien estableció las autoridades. Y acá en la isla de Creta, o la iglesia en Creta, te vas a dar cuenta que había personas que no se sujetaban. Estos contumaces eran personas que no se sujetaban a la autoridad.
Y si te das cuenta por qué está establecido de esta manera, primero vamos a la elección de los ancianos y diáconos, pero después viene la parte fuerte, donde va a ser muy duro Pablo con estas personas, diciendo, sabes que no te sujetas a la autoridad. Dios va a establecer estos hombres que no tienen de dónde agarrarse, personas que tienen características, que de alguna forma viven una vida piadosa. Y Dios va a dejar en claro a través de este pasaje, Dios ha establecido un orden, y ese orden está en el hogar, ese orden está en el trabajo, ese orden está en el gobierno, ese orden está, y tú dices, pero el gobierno es desordenado. Sí, pero Dios lo estableció. Y Dios va a permitir que pasen cosas. Oye, pero hay guerra y hay esto otro y ahí están pasando hambre. Sí, pero Dios permitió. En su gracia y su misericordia el plan de Dios va a ir caminando de acuerdo a como Él quiere. Y aunque tú te quejes, Dios va a cumplir su plan y su propósito. Y nada de eso va a cambiar. Y nosotros no vamos a ser los superhéroes que vamos a cambiar el gobierno para poder establecer un gobierno bueno. No, el orden mundial lo va a hacer otra persona, lo va a hacer el anticristo. Y ese orden mundial va conforme al plan y al propósito de Dios. Nada escapa del control de Dios. Nada va a escapar del control de Dios. Pero fíjate, dice que sí había muchos contenciosos, gente problemática entre el pueblo de Dios en estos días de Pablo. Y quizás si tú te pones a pensar en gente problemática, no solamente en el tiempo de Pablo, en este tiempo en la isla de Creta había gente que era problemática, que no se sujetaba, que no aceptaba lo que la iglesia estaba poniendo en cuanto a las características de ciertos líderes que tenían que llevar. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que ser irreprensibles? ¿Por qué tenemos que ser maridos de una sola mujer? Había gente contenciosa, había gente que no aceptaba la autoridad. Y por eso Pablo va a atacar directamente al problema. Y va a ser duro con esta gente, porque no aceptaban la autoridad de Dios. No aceptaban que de alguna manera tenían que ser de alguna manera personas transparentes. La gente que estaba en el liderazgo no solamente tenía que pararse y hablar de una vida santa y vivir de otra manera. Hablar de una vida santa y por el otro lado venía y hacía lo que yo quería. Esto es lo que Pablo estaba tratando de acomodar. De alguna manera es lo que Pablo estaba llevando, y si te vas a dar cuenta, la problemática de ese tiempo tenía que ver con esto. Pero fíjate, no solamente contumaces, dice la Escritura, habladores de vanidad y engañadores. Esta gente probablemente se dará a conocer por el lenguaje que utilizaban. Probablemente en ese tiempo tú decías, bueno, a ver, ¿quién era toda esta gente? Estos contumaces o estos habladores de vanidad y engañadores. No difícilmente puede darte cuenta de quién era. Hace mucho tiempo atrás nosotros nos sentamos a tener un estudio bíblico con el pastor de la iglesia, ¿no? Y él decía, hoy vamos a tener un estudio bíblico donde te voy a enseñar a la luz de la Escritura cómo detectar a los falsos maestros. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender y saber cuando una persona se para al frente en el púlpito y detectar un falso maestro. Detectar a aquellas personas que quieren con su elocuencia nada más, o quizás tomar un libro y decir, no, el libro de tal y tal autor dice, y empezar a infiltrar cosas que la Escritura va a llamar de alguna manera cosas que no convienen, que lo vamos a ver a través de este pasaje. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a detectar esos falsos maestros, cómo identificar dentro de la iglesia a personas que se paran y decir son amadores de sí mismos, son avaros, vanagloriosos, y empezar a ver las características de falsos maestros que te llevan a quizá a detectar cosas que tú dices, bueno, esto no es tan visible, pero de alguna manera es preocupante. Pablo estaba viendo contumaces, gente que de alguna manera no se sujetaba a la autoridad y que desde ahí comenzaban esos falsos maestros, que venían de alguna manera a trastornar las casas de muchos. ¿Cuántas iglesias, hombres, estando dentro de la iglesia, empezaron a acercarse casa por casa, a hablar ciertas cosas que no convenían, pero no pasaba nada? Y empezaron a causar división.
Y empezaron a infiltrar ciertas cosas que llevaron de alguna forma a cuestionar el liderazgo de la iglesia y decir, a ver, lo que están haciendo creo que es eso, y cuestionarlos. Y empezar a causar divisiones. ¿Ves? Por eso Pablo lo toma como un tema muy importante. Y va a decir, y va a cambiar su tono, y va a cambiar ese tono para hablar sobre estos contumaces, a estos habladores de vanidad y engañadores. Hablar sobre estas personas, la idea principal es sobre un adorador de sus propias palabras. Un adorador de sus propias palabras. Si tú empiezas a ver el pasaje, va a decir mayormente lo de la circuncisión. Pablo establece particularmente y se preocupa de alguna manera por este grupo de personas y lo menciona. Fíjate que va a decir mayormente lo de la circuncisión. Mayormente lo de la circuncisión. Cuando nosotros vemos el contexto de este pasaje, tú te vas a dar cuenta que una de las influencias que tenía eran supuestamente judíos religiosos, pero estos judíos religiosos estaban infiltrando una creencia. Y esa creencia tenía que ver con la idea de que la gracia de Dios no era suficiente, que ellos tenían que hacer ciertos rituales para poder, pero tenemos que traer nuevamente la ley. Y fíjate que una de las cosas que yo te puedo llevar a pensar en esta mañana es que cuando tú vas a llevar la escritura a alguien, y vamos a poner, no sé, Juanito es alcohólico. Juanito vivía una vida toda desastrosa de mujeres, fiesta y esto, y vienen si le lleva la escritura y vas a decirle, vas a mostrarle su pecado y vas a mostrar cuán necesario es que él transforme su vida creyendo ahora en el Señor Jesucristo. Y él empieza a ser transformado y empieza a dejar ciertas cosas y empieza a cambiar y el Señor empieza a hacer una obra en su vida. Pero qué difícil es cuando pongamos religión la que quieras. La persona fue piadosa en esa religión y ahora quiere tratar de cambiar todo ese entorno en el que él vivía por el cristianismo. Y claro, para él esto era bueno, ¿no? Porque yo vivía una vida piadosa. Pues yo iba a la iglesia, pues yo estaba en el templo y yo hacía cada una de las cosas que me pedían en el templo. Y ahora sí cambiar todo eso. Y vas a ver al judío siempre luchando con la ley y pensando que con todas las cosas que él estaba haciendo, bueno, ¿por qué las tengo que cambiar? Es Jesucristo más lo que tengo que hacer de la ley. Y esto se estaba infiltrando en la iglesia de Creta. Y por eso te llevo a esta parte, mayormente lo de la circuncisión. Pablo le va a poner puntualmente a los judíos una atención un poquito más centrada. ¿Por qué? Porque era un poquito más difícil cambiar todo ese entorno. Si bien teníamos todo el trastorno que había en una ciudad donde todas las cosas se movían y parecía que todo estaba mal, eran glotones, mentirosos, pero había un grupo de judíos que todavía seguía su religiosidad y que empiezan a infiltrar en la iglesia ciertas cosas que ya no eran necesarias, pero de alguna manera se iban infiltrando y necesitamos la gracia más ciertas cosas que no podemos cambiarlas. Y entonces empieza esa mala doctrina. La palabra contumace tenía que ver con esa idea, ¿no? Personas que no se sujetaban, personas que no podían cambiarle su idea de lo que traían. Nosotros no podemos dejar de lado lo que estamos haciendo. Estos contumaces tenían que ver con esas personas que no se sujetaban a lo que la Escritura estaba diciendo. Si tú te das cuenta, en ese periodo de tiempo, no solamente Creta, sino diferentes iglesias estaban estableciéndose, ancianos. Tú vas a ir a Timoteo, vas a ir a diferentes cartas y vas a ir viendo las características de los ancianos, diáconos, el liderazgo, cómo se iba a ir estableciendo la iglesia y se iba poniendo un orden. ¿Por qué? Porque en muchas de las iglesias estaba sucediendo esto. Se estaba infiltrando mala doctrina. Si bien la iglesia se estaba fundando y la iglesia se estaba encaminando, pero se estaban levantando personas que de alguna manera estaban causando un desorden dentro de las iglesias. Y por eso es necesario que la iglesia sea ordenada. ¿Cómo? Estableciendo ancianos. Y quizás tú te preguntas y dices, ¿por qué Pablo se detiene y toma tanta importancia el tema de la elección de ancianos o diáconos?
¿Por qué Pablo toma el tiempo para venir y ahora ser tan fuerte con estos falsos maestros, con esta parte de los contumaces? Porque era necesario establecer un orden, porque había un desorden completo, gente que no se sujetaba, gente que quería hacer lo que quiere. ¿Te imaginas la iglesia donde las personas se levanten y hagan lo que ellos quieren y digan, no, pues no vamos a cantar hoy, quiero identificarme con Cristo? ¿Sabes qué, Tere? Bájate, vamos a cantar otra canción. No, tiene que haber un orden, desde un orden de culto hasta un orden de cómo se lleva un sistema de gobierno en una iglesia. Esto es eclesiología. Una sana eclesiología es poder establecer un liderazgo sano, un liderazgo que tenga santidad, un liderazgo que de alguna manera tenga las características bíblicas para continuar en una iglesia. Entonces, tú vas a ir viendo esto. Ellos intentaron persuadir a la gente que la cruz de Cristo no era tan necesaria, que necesitaban tener la cruz más ciertas cosas. Pero mira, vamos a ir adelantando, ¿no? El pasaje va a decir, fíjate que ahí dice, el pasaje dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso, fíjate la palabra que va a utilizar, que dice, es preciso tapar la boca. Cuando tú ves esta palabra, dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Cuando tú ves esto, ¿qué se te viene a la mente? Laura, ¿qué pensás cuando escuchas este pedacito del pasaje? A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Qué se te viene a la mente? No lo que sabes. ¿Qué se te viene a la mente? Pues que como eran engañadores, teníamos que frenarlos para que no sigan engañando a los demás. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas esa palabra? Quitarlo del estrado. Bajarlo. Ajá, y quizá el tono se te viene, decía, a ver, venir a agarrarle la cabeza y bajarlo. Fíjate que un día, bueno, hace tiempo atrás, en la iglesia empezó todo esto, ¿no? De la reunión de hombres empezamos a hablar sobre los falsos maestros, cómo detectar los falsos maestros, y se empezó a aprender un poquito en cuanto a todo esto. Y fue interesante ver la madurez de la iglesia y qué importante es que la iglesia sea madura en el hecho de detectar a los falsos maestros. Y qué importante es que cada uno de nosotros tengamos esa sutileza de saber cuando alguien está enseñando de una forma incorrecta, donde está distorsionando la escritura. ¿Por qué? Había pasado tiempo ya de que veníamos aprendiendo y de repente empieza una predicación y empieza a hablar el pastor. Estamos estudiando, no me acuerdo qué carta o algo del Nuevo Testamento, y de repente llega una persona nueva. Y en medio de la predicación estaba en un tono muy bueno, porque la enseñanza se empieza a dar de tal manera que empieza a preguntar y gente empieza a responder, y empieza una dinámica muy padre, porque la gente empezaba a responder de una forma interesante también, pero de repente se para un hombre que llegó por primera vez a la iglesia. Y se para y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y empieza a refutar ciertas cosas y empieza a mencionar ciertas... Y no lo podíamos callar, pero de repente viene alguien por detrás, lo toma del hombro y le dice, venga. Inmediatamente lo detiene y el pastor capta toda la acción y él sigue hablando y sigue enseñando, pero nadie notó y él fue sacado de una esquina y lo agarraron con la Biblia y le empezaron a decir lo que está diciendo, cualquier cosa, ¿no? Detectar la falsa enseñanza. ¿Sabes qué no tiene que ver esta palabra? No tiene que ver con a los cuales es preciso tapar la boca, no tiene que ver con violencia, sino que tiene que ver, Tito tenía que entrenar a los hombres, entrenar a los líderes que iban a estar para saber cómo tapar la boca y cómo tapar de una forma sutil y con la escritura. Es decir, no voy a venir solamente a tomarle el hombro y bajarlo de un lugar, sino que tomar la escritura y tapar la boca tiene que ver con mostrarle la verdad de lo que la escritura habla de lo que él está diciendo. Tu vida está hablando de una cosa, o tu boca está mencionando ciertas cosas que tu vida no lo muestra. Pero entonces nosotros tomamos la escritura y la escritura es quien va a tapar la boca de aquellos falsos maestros.
No somos nosotros los que venimos y de una forma agresiva le decimos, a ver hermanito, está equivocado, véngase, bájese. No, la Escritura es quien tapa la boca de aquellos que vienen con una falsa enseñanza. Pero para eso nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cómo? A la luz de la Escritura. ¿Por qué es tan necesario que haya hombres calificados para el liderazgo en la iglesia? ¿Por qué es necesario que haya personas que puedan tapar la boca? Hoy nosotros decimos, tenemos un grupito de jóvenes, y qué padre que está un grupito de jóvenes, pero es que estos jóvenes se vayan formando de acuerdo a la Escritura, para que sean los futuros hombres que sean capaces de ¿qué? De tapar la boca de aquellos que vienen y quieren de alguna manera infiltrar mala doctrina en la iglesia. ¿Ves? ¿Por qué era necesario que Tito enseñase, levantase hombres que estén al frente del liderazgo? Porque era necesario que esto sucediera, a los cuales es preciso tapar la boca. Fíjate que va a utilizar preciso y tapar la boca. La precisión no viene por lo que yo hablo o digo, la precisión viene por la Escritura. La precisión viene de la Escritura, no viene de Darío, no viene de Jero que se para, o Darío porque estudiaron o porque tienen conocimiento, sino porque tienen la Escritura, y la Escritura va a ser la que va a dar la precisión para callar a aquellos falsos maestros. No somos nosotros, sino su palabra. Entonces, por eso Tito va a ser tan fuerte. Dice también ahí la Escritura, a los cuales es preciso tapar la boca. Eso nos implica que ellos deben ser silenciados por medio de la... No tienen que ser silenciados por medio de violencia, sino por medio de la Escritura. Y esto tiene que ser para nosotros el principio central de aquellos falsos maestros. Cuando alguien se pare acá, no lo vas a sacar por violencia, no lo vas a sacar golpeándolo o empujándolo, sino lo vas a sacar con la Escritura. Quizás de una forma amable, diciéndole, hermano, ¿puede venir por acá? O primo, porque no sabemos si es hermano. Y tomar la Escritura y poder callarlo. Fíjate lo que va a decir también ahí el pasaje, va a decir enseñando lo que no conviene. Hay ciertas cosas que no convienen. Hay cosas que no convienen hablar entre creyentes. Mira, a veces nosotros nos creemos tan teólogos o tan sabiondos, podríamos decir así, que empezamos a hablar. Y la Escritura es muy clara, porque la Escritura va a decir que de la mucha palabrería nos falta ¿qué cosa? Nos falta el pecado. A veces tenemos que cuidar, a veces por eso la Escritura va a decir que a veces el que calla es contado ¿por qué? Por sabio. A veces el que calla es contado, mejor quédate calladito, porque quizá cuando empiezas a hablar y hablar y hablar, no va a faltar el pecado. Pero acordate que estas personas que estaban acá siendo los falsos maestros eran aquellas personas que iban y se acercaban a familia. ¿Y qué decía? Dice que trastornaban casas enteras, destruían casas enteras. Ese era el sentido de lo que estaban haciendo estos falsos maestros. Llegar a las casas y de alguna forma destruir hogares, porque nosotros entendemos que si un hogar se destruye, la iglesia se va destruyendo. Si el matrimonio está mal, o si un hijo está mal, si yo empiezo a meter algo dentro de un hogar, ese hogar se va a destruir y la iglesia se va a destruir, porque la iglesia está formada por hogares. Y Satanás lo sabe, y va a utilizar a estos falsos maestros, pero de alguna forma hay cosas que no convienen hablar. Hay ciertas cosas que no convienen. Y yo no sé si en algún momento te pasó que alguien llega a tu casa y te dice, ¿qué piensas de cierta cosa? ¿Qué piensas sobre tal o cual situación? ¿Qué piensas sobre lo que está pasando con esto o aquello? Hay ciertas cosas que no convienen hablar. Y a veces tampoco conviene mencionarlas. Y Pablo va a tratar de alguna forma este tema diciendo, enseñando lo que no conviene. Y se querían hacer maestros. ¿Y qué piensas sobre casarte con otra persona? O sea, hay ciertos falsos maestros que se van infiltrando y hay ciertos temas que no convienen hablar. Fíjate, nosotros somos, no solamente porque cuando uno piensa en falsos maestros, uno piensa en alguien que se para acá y empieza a hablar. ¿Saben que nadie se va a parar en este púlpito?
sin haber pasado de alguna forma por un análisis de saber qué es lo que vas a hablar. Por lo menos en la IBM Guadalajara. Nadie se va a parar en este púlpito sin darse cuenta, si nosotros no ver a la luz de la Escritura que esta persona va a enseñar bien. Pero en tu casa, la iglesia somos nosotros de alguna manera, pero en tu casa, ¿qué permites? En cada uno de nuestros hogares, así empezó la mala doctrina. Se infiltró por hogares que personas se metieron y empezaron a llenar la cabeza a las personas diciéndole, ¿qué piensas sobre tal o cual cosa? ¿Y qué piensas sobre esto y esto otro? Y empezó a trastornar hogares. ¿Qué permitimos nosotros en nuestros hogares que entre? Cuando llega alguien a tu hogar y de alguna forma sabes identificar la falsa doctrina o la falsa enseñanza o esas cosas que no conviene que se enseñen. Por eso nosotros tenemos que ser una iglesia que podamos aprender a detectar los falsos maestros. Pero no es sentarte el domingo en la iglesia a escuchar qué dice mal el que predicó. ¿Ya viste lo que dijo? Dijo mal una palabra. Pero no estamos hablando de una palabra maldicha. Estamos hablando de falsa doctrina que se va infiltrando desde murmuración, desde, hablar de cómo diferentes temas que nosotros entendemos, diferentes temas que nosotros podemos empezar con un ejemplo claro que quizás por ahí unos que otros van a entender, pero si ella me engaña yo me caso otra vez. No, temas que nosotros no tenemos que permitir. Murmuración. Y murmuración nosotros entendemos, y hoy yo puedo decir, bueno, no te voy a dar una clase de murmuración, pero ¿qué es la murmuración? ¿Qué es la murmuración? Puede decir chisme, pero la murmuración es cuando yo hablo de Beto, cuando Beto no está. O sea, es tan simple hablar de otra persona cuando no está esa persona. Si tienes algo o ves algo, la Escritura dice que vayas y vayas con otra persona si él no acepta, pero si ves algo en alguien, acércate y dile, Beto, te peinaste mal. No esperes que venga David y le digas, ¿ya viste cómo se peinó Beto? Es tan simple la Escritura que nosotros tenemos que aprender a detectar estos falsos maestros. Pablo le va a escribir a Timoteo en el capítulo 1, versículo 4, y también no prestes atención a esa fábula y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios para la iglesia. No aceptes. Pablo le va a escribir a Timoteo diciendo de esta manera, no prestes atención a fábula, a genealogía interminable, porque una de las problemáticas que había en la iglesia de Éfeso era eso también. El judaísmo, que de alguna manera querían meter sus genealogías y querían seguir con todo lo que tenía que ver con la ley. Y la gente de la iglesia estaba permitiendo eso. Pero Pablo le va a decir, no prestes atención. Y esto es lo que la Escritura nos va a decir a nosotros, cómo detectamos. No solamente detectamos, sino que de alguna forma te lleva a qué cosa, a no prestes atención a ciertas cosas que pueden causar una división quizá en la iglesia. No solamente una división, puede trastornar hogares. ¿Cómo puede ser trastornado tu hogar? Por estas ciertas cosas que vamos permitiendo que entren. ¿Ves? Nosotros cuando vemos esta carta, podemos identificar falsos maestros y esperar identificar falsos maestros en un púlpito y escuchar una predicación en un video y decir, sí, está hablando sobre este tema y este tema, pues ahí la erró. Pero el detectar un falso maestro es desde tu hogar, desde mi hogar, el saber qué están hablando, qué están diciendo, detectar cuáles son aquellas cosas que no convienen que se digan. El que tengas el valor de decir, hermano, espera, a ver, Johnny, si no está el Beto acá, no hablamos de eso. Ya que esté el Beto, pues nos sentamos y hablamos, ¿no? Es tener el valor de poder detener esa falsa enseñanza que a veces nosotros permitimos, que puede trastornar nuestros hogares. Y no solamente trastornar el hogar, sino que trastornamos a la iglesia de Dios. Entonces, cuando tú continúas, dice, por ganancia deshonesta. Todo esto tenía un fin. Todo esto tenía un fin, ganancia deshonesta.
Y claro, la misma palabra en el original lo va a mencionar, tenía que ver con dinero, tenía que ver con las cosas que se hacían. Ya no se hacían por amor al Señor, sino que se estaban haciendo porque había ganancia, porque esto me estaba dejando, porque como veían que yo enseñaba y pasaba esto otro y pues pasaban ahí un dinerito. Ya no se estaba haciendo porque el servir a Dios era un gozo, sino que se estaba haciendo porque estaban teniendo ganancia. Pero más adelante el pasaje va a decir, versículo 12 al 14, porque es difícil el problema aquí. ¿Por qué es tan difícil que hagamos esto? Fíjate lo que dice el versículo. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, mala bestia, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto dice, reprenderle duramente para que sean sanos de la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, lo mismo que Pablo le decía a Timoteo, ni a mandamiento de hombre que se aparten de la verdad. Esto era lo mismo que Pablo le decía a Timoteo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esa era la característica de un cretense. Esa era la característica de un cretense, glotón, mentiroso, y si te das cuenta la lista tiene que ver con mentiroso. Si nosotros hacemos un estudio de la palabra creta, tiene que ver con una frase que se utilizaba y de hecho se forma un verbo de la palabra cretense que tenía que ver de alguna manera con la que se va traduciendo y llega a la palabra cretino. Perdón por la palabra, pero de alguna manera llega a esa parte. Los cretenses no solamente su característica era de ser glotones, sino que eran mentirosos. Eran mentirosos, tenían todas las características de unos falsos maestros. Y la gracia del Señor llega a una isla, donde la gracia del Señor tiene que cambiar todo, pero cambiando todo y poniendo orden desde establecer autoridades para que puedan de alguna manera mostrar con su vida lo que era la persona del Señor Jesucristo. Ahora, los cretenses, pues esa era su característica, ¿no? Su propio profeta, no estaba hablando, cuando menciona su propio profeta, no quería decir que de alguna manera había un profeta santo en la isla de Creta que profetizaba lo que Dios decía, sino que había alguien que de alguna manera decía las cosas con verdad. Eso es lo que mencionaba, había alguien que venía y decía de alguna forma las cosas con verdad. Los cretenses somos mentirosos, glotones, somos así, y hablaba con verdad. Eso era lo que estaba diciendo cuando hablaba sobre este profeta. No era alguien, un profeta de Dios, sino alguien que hablaba con verdad. Ese era el término en el original. Alguien que hablaba con verdad y no con mentira. Pero fíjate, el pasaje va a decir, por tanto, reprenderle duramente. Reprenderle duramente. Fíjate, para que sean sanos de la fe. Este es un concepto muy importante en el cristianismo. Nosotros hoy estamos en una iglesia donde es una iglesia chiquita y donde de alguna manera se va estableciendo un liderazgo. Y la tarea de David y la tarea quizá de Jero, la tarea de Darío como líder en la iglesia, es poder detectar no solamente falsos maestros, no solamente el poder enseñar ciertas cosas, sino de alguna manera, por tanto, dice reprenderlo. Y esta es la tarea de cada uno de nosotros como iglesia. El poder ser una autoridad en el lugar en el que estás en tu casa y poder reprenderlo. Sabés que llega alguien a tu casa y decís, hermanito, no, pues tenemos confianza. Pero el hermanito empieza a murmurar y a hablar mal de tal, de Juanito, de Antoñito y de Pedrito, de todo el mundo habla mal. Pero fíjate lo que va a decir la Escritura, por tanto, reprenderlo duramente. Duramente. No es permitir, fíjate, cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de cosas que tenemos que detener, estamos hablando de un contexto donde la iglesia estaba viviendo una vida doble. Una vida doble, ¿cómo una vida doble? Claro, decían una cosa, pero vivían otra cosa. Claro, hacían que eran santos y decían que eran tal o cual cosa, pero sus actos y sus hechos eran totalmente distintos. ¿Y qué es lo que la Escritura te manda que tienes que hacer? ¿Qué era lo que Pablo le estaba diciendo a Tito que haga con estos hombres? Por tanto, repréndelo duramente.
Cuando uno le dice a una mamá, tiene que reprender a tu hijo duramente porque hizo algo mal, ¿qué haces? Casi le gritas y si puedes das unos zapes después de enseñarle lo que hizo. Pero cuando estamos hablando de los hermanos en Cristo y aquel hermanito llega a tu casa y empieza a murmurar de alguien, ¿qué es lo que te manda la Escritura que hagas? Repréndelo duramente. ¿Cómo lo vas a reprender duramente? No hay otra forma. Repréndelo duramente con la Escritura y vas a sacar la Escritura y le vas a decir por qué no tienes que hablar de otro hermano que no está. O sea, no es que voy a venir y le voy a gritar, no, te vas de mi casa. No. Repréndele. Reprende. La palabra repréndele tiene que ver con la misma palabra que tiene que ver con exhortación. La exhortación no tiene que ver con la idea de venir y sacar y quizá darle con la Biblia. Venir y decir, pues le voy a dar un zape en la cabeza con la Biblia para reprenderlo, ¿no? O venir y gritarle, te reprendo porque lo que estás haciendo es pecado. No, el reprenderle tiene que ver con la idea de marcar el pecado y caminar junto a él para acompañarle a que él muestre un cambio de vida. Esa es la idea. ¿Qué vas a hacer cuando alguien llegue a tu casa y empiece a hablar mal de otra persona? Repréndele. Sacar la Escritura y decirle, hermano, te tengo que ayudar a caminar. Lo que estás haciendo es murmuración y yo no te voy a dejar que tú sigas murmurando. Voy a agarrar y le voy a decir acá a Elías, ya no hable mal de Johnny. O sea, lo que estás haciendo está mal. O sea, la Escritura dice que lo que estás haciendo es murmuración. Elías, no puedes hablar así. Y vengo y le digo, le muestro un pasaje de la Escritura. Y le digo, Elías, voy a estar orando por ti para que ya no continúes murmurando. Si tienes algo contra él, dice la Escritura, que vayas y lo soluciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya lo vi el domingo, le dije, le marqué, pero el día miércoles lo voy a ver de nuevo. Elías, estuve orando por ti. ¿Ya fuiste con Johnny? ¿Ya hablaste con Johnny? No, es que no tuve tiempo. Te acompaño si quieres. Eso tiene que ver con reprender. Acompañarlo de tal manera que caminemos juntos en la vida cristiana. Y Pablo va a decir, repréndele duramente, claro, vas a marcar duramente el pecado, pero vas a caminar junto a él para poder tener un cambio de vida, no atendiendo a fábulas judías, ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Y vas a ver a Tito, capítulo 1, versículo 10, el punto de partida tenía que ver con eso, no atender fábulas, no atender genealogía interminable, no atender mandamientos de hombres, que a veces te centran más en estos mandamientos o cosas que piden los hombres a lo que la Escritura está pidiendo para cambiar de alguna manera la vida de uno. Cosas simples. El Señor, ¿qué pide de ti? El Señor, ¿qué está pidiendo de ti? Que hagas grandes cosas, que hagas grandes cambios y no, Él está pidiendo esas cosas sencillas. Si hay un problema en la murmuración, ¿qué tienes que hacer? Callar y quizá buscar quien te ayude a poder caminar juntos para hacer ese cambio, ¿no? Versículo 15 y 16, el carácter de esta gente es tan difícil, pero va a decir ahí la Escritura, dice el versículo 15 y 16, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Y eso es lo que tenían, estaban corrompidos por todas estas ideas que había en su cabeza. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué hacen? Lo niegan. Con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Ves? Lo único que pasa con los falsos maestros tiene que ver con esta idea. Vas a ser un reprobado. O sea, para los puros todas las cosas son puras. Pero por aquellas personas que profesan conocer a Dios, pero con los hechos niegan. ¿Te acuerdas el hecho de que una persona tiene que mostrar evidencia de que es un hijo de Dios? Y con sus hechos, nosotros no creemos que la salvación es por obra, pero tus obras van a hablar más que cualquier otra cosa. Tu forma de actuar frente a situaciones, actitudes, muestran el carácter de Cristo en la vida de un creyente.
Y acá lo que estaba pasando con ellos es que no mostraban el carácter de Cristo. Hablaban una cosa, pero se comportaban de otra. Entonces, tú vas a ver esta parte del carácter de esta gente, era difícil, porque mostraban una cosa y hablaban otra. Mostraban una cosa y hablaban otra. Mostraban una cosa, todas las cosas son puras para los puros. Pero tenemos que entender que estas personas estaban mostrando y vivían de una manera diferente. Por eso quizá la pregunta en esta mañana es cómo tú estás viviendo. ¿Cómo nosotros estamos viviendo como creyentes? Si bien tratamos de identificar un falso maestro y podemos dar cátedra de cómo identificar un falso maestro, pero ¿cómo estás viviendo? Porque una de las características de estos falsos maestros es que hablaban una cosa y vivían otra. Hablaban una cosa y vivían otra. ¿Cómo nosotros vivimos? ¿Cómo somos en nuestro entorno? ¿Cómo somos con la gente con la que nos juntamos más? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué tratamos de enseñar? ¿Qué tratamos de influenciar? ¿Qué permitimos que entre en nuestras casas? Porque estos falsos maestros estaban trastornando familias enteras. ¿Cuál es la influencia que tienes para con familias de la iglesia? ¿Qué es lo que haces cuando estás con otra gente de la iglesia? ¿Qué dices? Quizá hay muchas cosas que tú puedes analizar y cuestionarte y decir cómo soy al final, qué cosa tengo que cambiar en mi vida. Porque si bien hablamos de los falsos maestros y podemos ser duros con los falsos maestros y podemos sacar la escritura y hacer una cátedra de lo que podemos decirle y marcar el pecado para todos es fácil. El ver lo que está despeinado Darío y que se hizo mal la raya quizá es fácil. Es fácil, pero cuando uno tiene que señalarse a uno mismo y ver cuál es el error en el que yo estoy, como familia, ¿qué estamos haciendo? Que quizá no estamos funcionando. Pero yo te quiero llevar en esta mañana a eso, un análisis más allá de mirar hacia estos falsos maestros, mirar cómo estoy yo. Mirar qué cosas tengo que cambiar. ¿Ves qué cosas tengo que identificar? Porque para yo poder identificar a un falso maestro, primero tengo que identificarme quién. Para yo poder quitar la paja del ojo de mi hermano, ¿qué tengo que hacer yo? Quitar mi viga y tratar de dejar de seguir con esa viga en el ojo. Ya que me quite mi viga, ahora sí, vamos a tratar de quitar la viga, la pajita del hermano, ¿no? Pero en esta mañana yo te quiero animar a esto. Si bien nosotros tenemos que ser especialistas en tapar la boca, pero primero tenemos que ser especialistas en taparnos nosotros la boca, porque quizá muchas veces con nuestra boca es una de las partes por donde empieza toda esta falsa doctrina. Enseñadores, engañadores, mentirosos, glotones, si te das cuenta, todo indica hacia dónde, hacia tu boca, a mi boca. Todo tiene que ver con la glotonería, la mentira. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tenemos que cambiar nosotros? Tenemos que identificar los falsos maestros, pero tenemos que identificar lo que nosotros somos. Y yo sigo preguntando en esta mañana, ¿quiénes somos nosotros? Los cretenses, nosotros podemos dar una cátedra y decir quién eran los cretenses. Glotones, tenemos toda la lista, ¿no? Pero ¿quién es realmente es Darío? ¿Quién realmente es la IBM Guadalajara? ¿Quién es la familia tal o la familia tal realmente para toda la iglesia? Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar primero nosotros y luego, ahora sí, poder de alguna forma identificar falsos maestros. Por eso en esta mañana te quiero invitar a que oremos. Vamos a inclinar nuestra cabeza y en esta mañana me gustaría que ahí donde estás puedas decir, Dios, realmente hay tantas cosas que todavía me faltan identificar de mi vida y cómo la vivo y cómo soy, qué permito, y poder ahí decirle, Dios, ayúdame a poder de alguna manera cambiar estas cosas, porque no solamente necesitamos reconocer e identificar a los falsos maestros, sino también identificar cuáles son nuestros problemillas, cuáles son nuestros pecados, que tenemos que ser duros con nuestros pecados para poder continuar con una vida santa delante de Dios. No solamente decir, sino hacer. No solamente
tratar de pararme y hablar bonito, sino tratar de vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor pide y demanda de mí. Amado Dios, te damos tantas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por esta carta, por la carta de Tito, Señor Dios. No solamente la elección de los ancianos, diáconos, Señor Dios, sino también de ver cómo tu palabra, Señor, es dura, Señor, en cuanto al hecho de poder marcar el pecado, Señor, en nuestra vida. El saber que no solamente se infiltra mala doctrina, Señor Dios, sino que también esa mala doctrina empieza a infiltrarse por pequeñas cosas que nos permitimos, Señor. Te rogamos que no nos permitas, Señor Dios. Ayuda a que el pecado estorbe en nuestra vida, Señor Dios, que no nos permita servirte, que no nos permita seguir de la misma manera. Rogamos, Señor Dios, que siempre abras nuestros ojos, Señor Dios, a ver el pecado en nuestra vida primeramente, Señor Dios. Te rogamos que tú nos uses también, Dios, para poder ser de bendición a otros, Señor Dios, y no ser alguien que traiga destrucción a un hogar, Señor, quizá por murmuración o por lo que sea, Señor Dios, que a veces nos permitimos el poder quizá decir ciertas cosas que no convienen, como dice la Escritura, Señor Dios. Te agradecemos por este tiempo en Cristo Jesús. Amén.